admisión al aula. Entonces, para que no estés en ese problema de que no me permite entrar o a veces te expulsa. Estoy seguro que ahorita empecé con la grabación, ya se está grabando, y seguramente uno o dos han sido expulsados. ¿Por qué? Porque han entrado con otra cuenta. Entonces, no se olviden de eso, ¿ya? No con tu cuenta personal, sino con la cuenta institucional. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Quiero empezar esta disertación del tema con, pues, aquello que es muy interesante, con lo que es comprensión lectora, ¿no? Voy a dividir esta presentación en dos semanas, ¿no? Vale decir, esta semana voy a tocar todo lo que es tipología textual, con lo que es comprensión, obviamente. Y en la subsiguiente trabajamos, o en la siguiente trabajamos lo que son formatos textuales, ¿no? Pues hoy, esta clase, vale decir, hoy día martes y el día viernes, tocamos todo lo que es tipología textual, que es muy corto, y aplicamos la metodología que es muy importante para mí, que es la metodología inversa, ¿no? Tiene que ver mucho con el e-learning. Significa que tú antes de entrar a la clase tienes que haber leído el material. Este material que yo te estoy presentando ahora está en tu aula virtual, puedes descargártela. Todas las semanas van a ser así, entonces tú tienes que bajarte el material, leerlo, estudiarlo, analizarlo, preparar tus preguntas y entrar a la clase con todo ello. De manera que yo no te voy a dictar conceptos, o sea, no estés pensando que hoy el profesor me dictará un concepto, no, no, no. Lo que yo voy a hacer en la clase es un feedback. ¿Y qué es un feedback? Es simplemente retroalimentación de aquello que ya has leído. ¿Ya? Entonces, te animo a que tú visites tu aula virtual antes de nuestra clase y te imbuyas, ¿no? De los materiales, de los conceptos, cosa que entramos a clase y desarrollamos la clase más práctica, ¿no? Más activa. Ya no estamos concentrados en los conceptos, en fin. ¿Ya? Así va a ser la metodología del trabajo nuestro. ¿Ya? Muy bien. Comprensión lectora, bueno, es un tema que ustedes ya conocen probablemente y quiero empezar con la disertación viendo aquello que nos viene a la cabecita rápidamente, ¿no? ¿Qué es lectura? ¿Qué es lectura, no? Eh, si vamos a hablar de comprensión lectora, obviamente tengo que saber qué es leer, ¿no? ¿Qué es leer? Para ello, voy a utilizar el concepto de una organización que se llama PISA. Estoy seguro que algunos saben qué es PISA. No es pizza, la que tú vas a comer con champiñones, pepperonis. No, no, no. PISA es una organización internacional que te voy a mostrar el video después sobre esto, ¿ya? Pero bueno, ¿qué dice esa organización sobre la lectura, no? Nos dice que lectura es comprensión y es reflexión. Y no solamente eso, sino esta organización aporta algo que es, a título personal, considero que es muy importante, que es el carácter de involucrarse con el texto. ¿Y qué es involucrarse sino hacer nuestro el texto, vivir el texto, ser empáticos con el texto? Es decir, tomar el texto y aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Eso nos ayuda a qué? A desarrollar bastante nuestra capacidad en la sociedad, ¿no? ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, tengamos muy, muy en consideración ese aspecto, ¿no? Aparte de comprender, aparte de reflexionar, nos pide que nosotros también tengamos involucramiento con el texto. Nos involucremos, ¿no? Seamos más simpáticos y que el texto trascienda a nosotros en nuestra vida. Rubiño me dice, razonamiento verbal no lleva matemáticas. No entiendo, que no lleva matemáticas. Bueno, el razonamiento verbal es una cosa muy diferente y el razonamiento matemático es otra cosa diferente. Si hablamos de razonamiento, la clase anterior hablamos de ese tema. El razonamiento implica
reflexionamiento. Implica eh, básicamente reflexión, ¿no? Ambos. ¿Y para qué hacemos reflexión si no es para responder problemas de la sociedad? Es más, hacemos razonamiento verbal porque vamos a tener problemas que nos van a presentar en el diario vivir. Por ejemplo, un problema puede ser, ¿no? Tú ya eres un ingeniero, eres un contador, eres un docente, y bueno, vas a tener que leer un libro, ¿no? Para leer, obviamente, tienes que tener bastante razonamiento. ¿Cómo leo este libro, ¿no? ¿Cómo hago este trabajo? ¿O cómo me expreso frente a las personas? Eso es el razonamiento. El razonamiento lleva a desarrollar capacidades para solucionar problemas que pueda haber. ¿Ya? Entonces, lectura, queridos estudiantes, según PISA, es razonar, reflexionar y también involucrarnos con el texto. Ahora sí, tipos de lectura, ¿no? Tenemos ahí tipos de lectura, ¿no? Oral, silenciosa, clásicas, siempre hemos visto esto. ¿Qué tipo de lectura ustedes practican más? A ver, ¿la oral o la silenciosa? Participaciones, por favor. A ver, La silenciosa. Oral, silenciosa, oral, muy bien. La Silenciosa, silenciosa, profe. profesor. Muy bien, Marco dice silenciosa. Josué, ¿qué dice? Silenciosa. Profesor. oral, Silenciosa. oral, profesor. Oral, Oral. silenciosa. Muy bien, muy Oral, bien. profesor. Isabel nos dice una lectura oral, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, cada persona, definitivamente, el acto comunicativo es contextual, ¿no? Depende del lugar, ¿no? Si estamos en una biblioteca, obviamente la lectura va a ser silenciosa, ¿no? Ahora, si estamos, por ejemplo, estamos solos, ¿no? Entonces ahí tenemos que practicar una lectura oral. Eso implica que nosotros, por ejemplo, tengamos que definir claramente cada uno de estos, ¿no? Ahora, si yo quiero estudiar, si yo quiero sacarle provecho a mi lectura al máximo, entonces tendré que aplicar una lectura silenciosa, ¿no? Porque eso me va a ayudar mucho a abarcar gran cantidad de texto rápidamente y sobre todo me va a ayudar a entender rápidamente, ¿no? Ahora, oral probablemente nos sirve mucho para poder expresarnos, ¿no? Cuando queramos hablar, cuando queramos desarrollar adecuadamente la vocalización, nos ayuda mucho la lectura oral. Eso es muy importante, ¿ya? Muy bien. Entonces, entendamos eso, ¿ah? Oral y silenciosa. Contextual. Depende de la intención que tengamos al momento de hacer esto. La extensiva es un tipo de lectura que la hacemos cuando queremos ampliar nuestro conocimiento sobre un tema, ¿no? El docente te da, bueno, alguien encargado te otorga un texto, ¿no? De cualquier tipo, y, o un tema, por ejemplo, estamos hablando ahora de tipología textual, hay bibliografía, en el fundamento teórico tengo bastante bibliografía, te voy a mostrar dónde está eso. ¿Para qué está la bibliografía? Para que tú busques ese libro, ¿no? Para que tú busques ese texto, amplíes tu conocimiento. Eso es extensiva. Después de hacer el concepto, yo indago, investigo más. Eso es la extensiva, ¿ya? Cuando quiero ampliar mis conceptos. La intensiva, queridos estudiantes, es cuando yo, por ejemplo, tengo la necesidad tengo un objetivo, ¿no? Para leer. Por ejemplo, mi docente me dice, vas a dar un examen de esto. Ah, muy bien, entonces tengo que leer con intensidad porque hay un motivo, el examen. Vas a hacer una exposición, ok, entonces tengo que leer intensivamente, preparar mi material para hacer una exposición. Eso es la intensiva, ¿ya? La superficial, queridos estudiantes, lectura superficial es cuando yo voy a leer de manera, como su nombre lo indica, ¿no? Superficialmente cualquier texto, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a un puesto de periódicos, me acerco a un puesto de periódicos o un libro, estoy en una biblioteca, ahí están los libros expuestos, y bueno, hago una lectura superficial, ¿no? Rápida, ¿no? Los titulares, no sé, un periódico, las imágenes, ¿no? Lo que me llama la atención. Entonces, hago esto para poder leer, eso es la superficial.
La espontánea es tal vez una lectura en la cual no ha sido planificada, ¿no? O sea, es una lectura en la cual yo no tenía la intención de leer, pero por ahí se apareció. Cuando yo viajo en un autobús, por ejemplo, ¿no? Veo anuncios publicitarios, eso es una lectura espontánea, ¿ya? Ahora, atenta y de vistazo, atenta y de vistazo. A ver, pregunto a la clase, a ver, cuando hablamos de lectura atenta y cuando hablamos de lectura de vistazo, significa que el vistazo es aquella que aplicamos cuando tengo un libro, una revista o un libro de sociedad, de economía, de política, de ingeniería, no sé, y la voy a hojear. Eso es una lectura de vistazo, ¿ya? Así de simple, vistazo, una ojeada total, un barrido de tapa a tapa. Si tiene imágenes, el tipo de letra, el tipo el color, inclusive, ¿no? Vistazo. Y la atenta es cuando yo empiezo a detenerme en los títulos, voy leyendo, ¿no? Un poquito más, con más profundidad, ¿ya? Entonces, el vistazo es importante, ¿ah? No vayas a pensar que eso que hace las personas agarran el libro y ¡fum! ¿No? Rápido lo observan. Eso está mal. No, 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 eso está bien, ¿ah? El vistazo es muy importante, ¿no? Cuando yo voy a leer un texto. Y no se debe quedar ahí, pues, ¿no? Sino al contrario, debo leer de forma más atenta, ¿no? Tipos de lectura, queridos estudiantes, ¿no? Ahí tenemos bastantes formas de leer. A ver, pregunto a la clase, ¿cuál es la lectura que practicas con mayor frecuencia? A ver, extensiva, intensiva, superficial, espontánea, vistazo, atenta. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de lectura practicas con más frecuencia? Oral Vistazo, La oral y silenciosa. y oral, oral y silenciosa, muy silencioso bien. yo, profe. Muy bien, muy bien. ¿Qué me dicen de la extensiva? A ver, platican la extensiva. Muy bien. Noelia es extensiva, claro, muy bien. Un poco, muy bien. Ajá. Creo que en la espontánea todos, ¿no? En la espontánea creo que todos estamos involucrados, ¿no? Siempre estamos, por ejemplo, viendo nuestro celular, chequeando, ¿no? Y así espontáneamente, ¿no? Sí, Eh, espontánea. claro que sí. Algo que de repente deberíamos mejorar es la extensiva. La intensiva también la hacemos, ¿no? La intensiva porque siempre, por ejemplo, nos dice los profesores, oye, vamos a dar examen o vamos a hacer control oral. Ahí leemos siempre, ¿no? La intensiva. Tal vez la extensiva nos está faltando un poquito y tal vez claro, la extensiva y el vistazo, tal vez, ¿no? La extensiva es cuando terminas un tema y tú coges otros libros del tema para ampliar tu conocimiento. Eso es lo que tú vas a hacer en mi asignatura. Por eso te decía que yo voy a aplicar la metodología inversa. ¿Qué significa? Que tú vas a tener que leer antes de entrar a la clase. ¿Pero dónde voy a leer? Todo está en tu aula virtual. Te la voy a mostrar dentro de un momento. Vas a tener que leer. Una vez que tú leas eso, entras a la clase y ya conversamos, practicamos, hablamos, hacemos feedback, ¿no? ¿Qué falta, qué no falta, en fin, todo lo que necesitamos sobre eso, sobre ese trabajo, ¿ya? Muy bien, ¿qué dice John? La silenciosa para entender lo que escuchamos y atendemos. Claro que sí. La lectura silenciosa nos ayuda mucho en la velocidad de lectura y sobre todo nos ayuda mucho en la comprensión más rápida de cualquier tema, ¿no? ¿Ya? Qué interesante esto de la lectura, queridos estudiantes. Entonces, si vamos a hacer comprensión lectora, hay que hablar de lo que es la lectura, ¿no? Entendemos un poquito. Ahora, otro tema que probablemente ya ustedes saben, vamos a recordar un poco, es que al momento de leer tenemos momentos, ¿no? Son tres, claramente, queridos estudiantes. Esos tres momentos tienen que ser muy, muy tomados en cuenta porque si no tomamos en cuenta esto, por eso es que no comprendemos lo que leemos, queridos estudiantes, ¿no? Porque no estamos utilizando adecuadamente estos momentos. Tenemos tres, ¿no? Antes, durante y después, ¿ya? A ver, ¿qué se hace en el después? ¿Qué se hace? Perdón, ¿qué hacemos en el antes? ¿Alguien me puede decir?
¿Qué hacemos en el antes? A ver. General sería de planearse, ¿no? O sea, Muy bien, Leonardo, hay que planear, muy bien. Determinar el objetivo de la lectura. Para Muy leer. bien, Alison, el objetivo, muy bien. Junior, ¿qué dice? También hacer predicciones. Predicciones, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más dice ahí, no? Formularnos Podría preguntas. tener una idea sobre la lectura o Muy bien. Muy bien, Lorena. también formular las eh, Vamos, adelante, Amanda, te escuchamos. formular antes el texto para el inicio. En el antes, muy bien, Amanda, en el antes, como lo dijeron ustedes, y ahí estoy viendo también en el chat, es hacer preguntas predictivas, ¿no? ¿De qué trata el texto? ¿O de qué tratará, no? Ahora, Jessica también nos dice, claro, hay otros momentos, en el antes también implicaría no solamente enfocarnos en la lectura, muy buen aporte, Jessica, no solamente enfocarnos en el libro, ¿no? O en el texto, la revista, el periódico o la información, sino también hay que enfocarnos en esos aspectos extralingüísticos, ¿no? Bueno, al momento de hablar hay aspectos paralingüísticos, que es, por ejemplo, la voz, el volumen, el tono, al momento de leer, ¿no? Pero al momento de hablar, perdón, al momento de leer, es interesante también el hecho de buscar un lugar adecuado, ¿no? Claro. Ariana nos dice, por ejemplo, buscar un lugar para tranquilo, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, tus clases, ¿no? Me imagino que estas clases que estás realizando, todos estarán debidamente sentados en su mesa, en su escritorio. No creo que estén echados en su cama o en su sofá, ¿no? No creo. Hay que buscar espacios para poder adecuarnos a la comprensión y a leer también. Un espacio adecuado y buena iluminación. Johncito, otra vez. John. Mira, profe, profe, Sí, adelante. yo tengo un libro que prácticamente yo salgo a la calle, voy a algún lugar más tranquilo, silencioso, para yo poder leer tranquilamente una lectura sorprendente, ¿no? Ujú, muy bien. Entonces, hay que considerar ese aspecto también, ¿no? El lugar, el espacio, como dice John, como dicen los compañeros, ¿no? Y bueno, una vez que estemos ubicados ahí, hay que activar conocimientos previos. Noeli acerta muy bien eso, ¿no? ¿Y cómo activamos conocimientos previos? Cuando nos formulamos preguntas predictivas, ¿no? ¿De qué tratará el texto, ¿no? ¿Quiénes serán los personajes? Obviamente eso se hace con el vistazo, ¿no? Hago el vistazo de tapa a tapa y, bueno, predigo, ¿no? ¿De qué tratará? Activo conocimientos previos. Me anticipo, como dice Flor Gabriela, ¿no? Anticipo a lo que voy a leer, ¿no? Que es muy importante, ¿ah? Nos imaginamos, María Esther nos dice hay que imaginarnos, ¿no? En todo lo que va a haber en base al título. Claro que sí. Eso obviamente al inicio te va a tomar tal vez un poquito de tiempo, pero conforme vas mejor, vas practicando esto, ya esto va a ser de forma natural, ¿no? Entonces, todo eso que ustedes acaban de decir se hace en el antes, ¿ya? Ahora sí, ¿qué se hace en el durante? A ver, ¿qué hago en el durante? Respondió las preguntas que nos hemos hecho en el inicio. Muy bien, ¿qué más? Formular las hipótesis del contenido, identificar el sentido de las palabras nuevas, formular Correcto. preguntas e identificar las ideas principales o los hechos. Muy bien, Alison. A ver, Junior, ¿qué más? Bueno, ahí nos dice Rubiño, leer, ¿no? Ahí ya te das cuenta de qué trata el texto y bueno, si es que tus preguntas predictivas eran correctas, ¿no? Porque en el antes hacemos preguntas predictivas y bueno, en el durante ya tengo que estar respondiendo. Leonardo, adelante.
Profe, Profe, al momento de leer, tienes que subrayar las palabras, ¿no? Que no entiendo, sino las palabras que desconoces y después buscar, ¿no? En diccionario o buscar en otras redes informáticas, ¿no? Para aclarar más. Muy bien, aplicamos las técnicas, ¿no? Una técnica, Leonardo nos dice, profesor el subrayado. Ruth Saray me dice, aclaramos dudas. ¿Qué les dice Frank? Frank. profe, durante sería analizar y imaginarse el texto que estamos leyendo, ¿no? Estar Ujú. viviendo ¿no? en nos, imaginándome. Claro que sí, hay que imaginar. Mientras voy leyendo, voy comprobando mis predicciones, voy aplicando técnicas, el subrayado, el parafraseo. Roxana nos dice, hay que sacar palabras nuevas, más conocimiento, claro, aclarar nuestras dudas, nos dice Ruth Sí, Saraí. clarificar dudas. Correcto, Alison, ¿no? En el momento de leer, hay que hacer todo eso. ¿Cuántas veces se recomienda leer? Bueno, generalmente depende de cada uno, ¿no? Si es que quieres leer hasta que entiendas bien, bien, pues hasta 5 veces, 3 veces, depende, ¿no? Ujú. Por lo general, en un promedio, podemos decir que hasta 3 veces, ¿no? Eso tal vez en un inicio, ¿no? Pero después va pasando el tiempo, ya inclusive no vas a tener necesidad de leer 2 veces, sino en la primera lectura tal vez vas a poder entender rápidamente. Entonces ahí aplico Es técnicas. hasta que te habitúes. Muy bien, Junior, hasta habituarnos, ¿no? A la lectura. Entonces, lo que hago ahí es aplicar técnicas, ¿no? Ahí me comentan subrayados, parafraseado, ¿no? Aclarar dudas de palabras que no entendamos. Ahora, al subrayar, no implica que yo voy a utilizar el resaltador y el resaltador y voy a hacerlo de manera indiscriminada, ¿no? No, no. Yo subrayo ideas, ¿no? No subrayo párrafos. Ojo con eso, ¿no? Hay que saber subrayar. Bueno, eso se hace en el durante muy bien. ¿Y qué hago en el después? A ver, ¿qué sucede en el mundo del después? Eh, Plantear Aplicarlo, preguntas, profe. redactar conclusiones, hacer las Correcto. conclusiones del texto. Muy bien. gráficos, Hacer organizar, gráficos. ¿Qué nos diseñar, dice? Muy bien. Analizar la diseñar, Mildred. diseñar organizadores gráficos y finalmente evaluarse. Muy bien, Alison. A ver, Mildred, ¿qué nos Básicamente dice hacerte Mildred? un resumen de todo, haciéndote básicamente o elaborar ese texto o lo poco que has entendido en unas cuantas palabras más básicas para que tú básicamente entiendas de qué trataba el texto. Muy bien, Marco. Mildred, a ver, ¿qué tienes que decirnos, Mildred? Quise decir que aplicamos lo aprendido, ¿no? O sea, siempre durante el trayecto del antes, el durante, en el después, aplicamos lo aprendido, ¿no? Lo que leemos o lo que analizamos. Sería todo. Muy Explicar bien, lo correcto. aprendido. Muy bien, hay que hacer, como dice Junior, Mildred, Alison, hay que hacer resúmenes, hay que formularnos preguntas de extensión, ¿no? ¿Qué más? Hacer conclusiones, nos dice Roxana, Josué nos dice también conclusiones de lectura, María Esther nos dice llegar finalmente a una conclusión. Bueno, más allá también de todo eso, la teoría, el concepto nos dice, hay que hacer mapas conceptuales, mapas mental. Bueno, dependiendo tal vez para qué voy a leer, ¿no? Se supone que hay un fin, ¿no? También hay que considerar eso, ¿no? Yo, ¿por qué voy a leer esto? Porque, vas a dar un examen, ok, entonces el después sería el examen. Aquí es donde muchos estudiantes cometen errores, ¿no? Todos llegan, hacen el antes, hacen el durante, pero en el después les da un poquito de flojera, ¿no? Ya no quiero hacer esto porque el después es hacer resumen. No necesariamente, ¿ah? El después no es que tú tienes que tener un producto escrito, ¿no? Acá está pues, mi después, no. El después depende del motivo, de la intención que hayas tenido para leer, ¿no? Si es un examen, pues el examen es el después. Si es un organizador gráfico, el organizador gráfico es el después. Si es una exposición, pues esa exposición es el después. También sería bueno que en el después puedas hablar con alguien, ¿no? Comentarle lo que has leído. Eso también es el después.
sea, yo voy leyendo un texto y quiero comentarlo para que se fije en mi cabeza, entonces a alguien que está por ahí le oye, ¿sabes qué? He leído este libro, he leído este texto, ¿qué te parece? Entonces, eso es el después, o sea, no hay excusa para no hacer el después. Después, inclusive con uno mismo, ¿no? Yo he leído, no hay nadie a mi alrededor, entonces yo hago mis preguntas metacognitivas, ¿no? Oye, ¿qué trataba de esto? Eso es el después. De manera que estos tres elementos, queridos estudiantes, no tienen que ser divorciados, ¿ah? Tienen que estar unidos, juntos, para que tu lectura, tu comprensión sea más significativa. Si no hacemos eso, lamentablemente vamos a tener problemas al momento de comprender. Tres momentos, queridos estudiantes, ¿no? ¿Qué dice John Martin? Dice, los hechos de la historia, presentación de los personajes, lugar de hecho, etcétera. Bueno, sacar preguntas, comprensivas, ¿ya? Eso sabemos todos. Quería aclarar un poco qué es el antes, durante y después de un texto al momento de leer, ¿no? Lo mismo, queridos estudiantes, hay momentos para poder escribir un texto, ¿no? Existen momentos, ¿no? Bueno, eso probablemente van a trabajar en comunicación. En razonamiento verbal, como estamos hablando del tema de comprensión, hay que tener estos tres momentos muy claros y muy importantes, ¿ya? Muy bien. Ahora sí quiero hablar de una vez dicho esto querían hacer la introducción o el tema de lectura, la importancia, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito del temario que nos asiste, ¿no? Que sería la tipología textual según PISA, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito en qué consiste la tipología textual. ¿Qué es eso de tipología textual, no? Hay tipos de textos, obviamente hay un montón de textos, ¿no? Para ello voy a hacer una presentación en Prezi. A ver, me voy a dejar de compartir esto para compartir y ver lo que necesitamos saber, ¿ya? Un momento, por favor. Ujú. Un momento, voy a compartir una presentación para todos ustedes. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí se ve, sí se ve. Sí, se ve, profe. Muy Sí, bien, muy bien. profe. Todo bien, profe. Bueno, Todo bien, en- profe. muy bien. En esta presentación Sí, vamos a hablar profe. un poquito de la tipología textual, ¿no? Para ello, diseñado en Prezi, para que ustedes puedan tener mayor, para que sea más atractivo, ¿no? La vista del tema. Bueno, PISA, ¿no? PISA, ¿qué es PISA? Bueno, vamos a hablar de esto un poquito. No es tal vez objeto de evaluación, pero es necesario conocer qué es esta organización, a qué se dedica y por qué en estos 20 años ha cobrado importancia en nuestro país. Y precisamente Catherine me hace la pregunta, ¿qué significa PISA? Y vamos a definir eso, ¿ya? ¿Qué es PISA? Un videíto. A ver, ¿se escucha? No, profesor. No, profesor. No se escucha, profe. No, profe. Ahora, Tampoco, no. Tampoco, profesor. No, ok. profesor. Voy a Profe, voy a compartir nuevamente, ¿ya? No se preocupen. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. A ver, yo creo que ahora sí, un momento. Vamos a hablar de PISA en todo caso. A ver. ¿Qué son las pruebas PISA? Ahora, PISA Sí se es un escucha, esquema profesor. de evaluación Sí, creado profesor. por la OCDE, correcto. Organización para Entonces la voy a Cooperación. empezar otra vez el videito. sí, Observamos, sí. comentamos después de esto, ¿ya? Muy bien, atención. ¿Qué son las pruebas PISA? PISA es un esquema de evaluación creado por la OCDE,
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pretende crear una medida estandarizada para comparar los sistemas educativos de un país a otro. Las pruebas se realizaron por primera vez entre 1997 y 1999 y desde ese momento se determinó que su ejecución sería cíclica, cada 3 años. Los estudiantes son seleccionados a partir de una muestra aleatoria. Son elegidos en función de su edad, 15 años, y no del grado escolar en el que se encuentran, séptimo a 11. Este sistema de evaluación se concentra en examinar las competencias, es decir, se busca medir a los jóvenes en cuanto a sus habilidades para analizar situaciones, resolver y solucionar problemas en escenarios a los que se podrían enfrentar en su vida adulta. Más allá de saber de memoria un texto literario o un tipo de ecuación específica para solucionar un problema matemático, las pruebas PISA buscan que los estudiantes tengan presente la lógica para encontrar la respuesta correcta. Este diseño de preguntas se enfoca en 3 competencias: competencia lectora, competencia matemática y competencia en el área de ciencias. La competencia lectora se enfoca en saber qué uso pueden darle los estudiantes a distintos tipos de texto para desarrollar su conocimiento, encontrar alguna información específica útil para su vida y participar en sociedad. La competencia matemática busca saber si una persona es capaz de comprender y clarificar el papel de las matemáticas en el mundo. Por último, la competencia científica incluye los conocimientos científicos y el uso que de esos conocimientos haga un individuo para identificar preguntas, adquirir nuevos conocimientos, explicar los fenómenos científicos y sacar conclusiones basadas en evidencias. Esta es una breve explicación de lo que son las pruebas PISA y su funcionamiento. Muy bien, a ver, muy bien, muy bien. Repito, el video ha sido más informativo, no es un video evaluativo, no se preocupen de ello, ¿ya? Bueno, a ver, ¿qué han podido entender sobre PISA? ¿Qué hace PISA en todo caso? A ver, adelante, participaciones. Yo, profe, Sí, adelante, Frank. profe, PISA es una organización que fue creada en el año 1997 y se encarga en concurso de los alumnos de 15 años para medir su, su aprendizaje, ¿no? Para solucionar problemas en la sociedad. Muy bien, Frank, interesante. A ver, otro aporte, Alison. Es un Profe, programa para la evaluación internacional de los alumnos. Muy bien, evaluación internacional, muy interesante, Alison. Rubiño nos Profe, dice, adelante, Judith. es una organización de rendimiento académico de alumnos en ciencia y matemática y lectura. Ajá, muy bien, muy bien. Judith coincide con Rubiño que nos dice que es parte de los países de la OCDE. Ustedes saben que es OCDE, claro, sí, en la cual se encarga de medir, ¿no? El rendimiento académico, ¿no? En 3 áreas o 3 aspectos fundamentales: matemática, ciencia y lectura. Ajá. Flor nos dice, bueno, es un programa internacional, claro, que mide también, ¿no? Estandariza a los estudiantes. Bueno, ¿qué dice Ana? Adelante, Ana. Es un programa internacional para medir el coeficiente de la inteligencia sobre los alumnos de mayormente 15 años. Claro que sí. Mira, lo que dijo Ana es interesante, ¿no? La población muy hábil para, muy activa, perdón, para PISA son estudiantes de 15 años, ¿no? Ah, aparte, por ejemplo, del, del grado, ¿no? Independientemente del grado, ¿ah? Si este estudiante de 15 años está en tercero, cuarto y quinto, no interesa, ¿no? Es la edad que se ve, ¿no? La edad. Entonces, con 15 años, ¿no?
Pero ahora, a ver, les pregunto, a ver, PISA, en el fondo, ¿qué mide? ¿Al estudiante o al sistema educativo? Al sistema educativo El y al sistema, estudiante. Al sistema, al El sistema. sistema educativo, profe. Claro, muy bien. Pisa. Al sistema. Erika, ¿qué quiere decir Erika? Al sistema, profesor. Al sistema, ¿no? Muy bien, al sistema educativo. No, no evalúa al estudiante, ¿no? Porque el estudiante es reflejo del sistema, ¿no? Entonces, por ahí que el sistema es evaluado cada, ¿cuánto tiempo? ¿Cada cuántos años es el examen? Cada 3 cada años. Cada 3 tres años. años. Cada 3 Cada años. 3 Cada tres años. años. 3 años, Cada profe. 3 años. Cada Muy 3 bien. años. Exacto, cada 3 años. El último examen en nuestro país fue el 2018. Este año toca dar ese examen. Ahora, no todos los estudiantes entran al examen. No es que todo el país es evaluado. No, 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 no. Sino que se hace una especie de sorteo, ¿no? El Ministerio de Educación hace un sorteo de todas las instituciones, tanto privadas como públicas, ¿no? Y bueno, sale por sorteo la institución y esa institución es la que se somete a la evaluación. Bueno, nuestro país viene participando de este examen desde el año 2000, ¿no? Desde el año 2000. Y bueno, los resultados a un inicio no fueron nada alentadores y por eso que se interrumpió esto durante casi 4 exámenes o 3 exámenes y nuevamente el país regresó, ¿no? Porque la evaluación es muy buena, ¿no? La evaluación es buena. Eh, ¿Cómo sabemos si estamos progresando o no si no nos evalúan? Por ello es necesario que tengamos en cuenta entender, sacarse ese chip de la cabeza que dice que la evaluación es mala. No, no, no. Toda evaluación es buena porque eso nos ayuda a mejorar, a hacer ciertos ajustes en todo lo que se refiere a nuestra formación. Entonces, nuestro país regresó. Al principio estuvimos en lugares nada bonitos dentro del ranking, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte ya el país ha estado creciendo, tal vez no como quisiéramos, exponencialmente, pero vamos avanzando, ¿no? Ajustando, ajustando algunas cosas. Yo creo que de acá a un tiempito nuestro país también va a estar bien en ese sentido. Eso es PISA, queridos estudiantes, ¿no? ¿Por qué tocamos ese tema? Porque es la referencia para nosotros en cuanto a comprensión lectora se refiere. ¿Qué evalúa? Pues eso, comprensión lectora, ¿no? Eso va a poder hacer, ¿no? Muy bien, entonces, decía lo siguiente, ¿no? Tenemos que tener en consideración este aspecto, ¿ya? Muy bien. Leonardo, hay que tener en cuenta todo, por favor, ¿no? Si estamos en clases, cargar tu batería al 100, no podemos dejar la clase sino por cuestiones de batería, eso no es excusa, ¿ah? Muy bien, sigamos, por favor. De todas maneras, tienes la grabación, Leonardo, por ahí, si en un momento después puedes observar, la grabación la tienes a disposición, ¿ya? Muy bien. Eso es PISA, queridos estudiantes. Entonces, para PISA, queridos estudiantes, hay que entender que tenemos 5 tipos de textos, ¿no? 5 tipos de textos que nos va a desarrollar PISA y voy a yo tomar en cuenta para el desarrollo de los exámenes. Entonces, por eso que mucha atención acá, ¿no? ¿Cuáles son esos 5 tipos de textos? Ahí tenemos un concepto de que es un texto también. Sabemos que un texto, pues, es una suerte de entrelazado, ¿no? Una suerte de armazón, de telaraña, que yo voy tejiendo palabra tras palabra y voy uniendo una idea con otra idea a través de los conectores, a través de los enlaces, ¿no? Para yo poder comprender un texto, tengo que tener en cuenta el hilo, ¿no? Y luego ese hilo tengo que estar eh, transcurriendo, siguiendo hasta poder comprenderlo. Si yo me pierdo en algún momento de la lectura, obviamente este no va a ser fructífero. Entonces tengo que, desde el primer instante, tengo que comprender adecuadamente, ¿no? Pregunto a la clase antes de seguir.
Mira, tú ya has terminado quinto de secundaria el año pasado y hay algunos estudiantes también que probablemente estén retomando estudios después de un tiempo, eso es verdad. Hemos tenido estudiantes bueno, después de un tiempo, ¿no? Han terminado secundaria, educación básica y se han dedicado a trabajar y ahora a los estudios. Muy bien, eso es plausible y muy importante. En toda tu experiencia, a ver, coméntame tú, ¿por qué crees que un estudiante o una persona no comprende lo que lee? ¿Cuál será la razón? ¿Cuál será el motivo para que esto ocurra? A ver, participaciones, por favor. Porque Podría ser. primeramente no se pone en el enfoque en lo que está comprendiendo, por eso a veces no comprende o no entiende lo que está leyendo la persona, ¿no? Muy bien, Mercedes, muy bien, no comprende porque no se pone en el enfoque que está diciendo. A ver, Caterine, Karina. Porque está pensando en muchas otras cosas, ya sea de su vida cotidiana, porque al leer algo tienes que estar con la mente en blanco o estar en un lugar donde puedas entender, en un lugar silencioso, donde no nadie te moleste, nadie te interrumpe. Muy bien, Mildred, ¿por qué? A ver. Porque no hay concentración, profesor. Muy bien, no hay concentración. Gonzalo nos dice, ¿por qué no se concentra? Leorena nos dice, podría ser que al momento de leer no está concentrado, no está concentrada, ¿no? Hay un lugar muy ruidoso. Leonardo, adelante, por favor. Leonardo, levantó la mano. Si no, Alison, ¿por qué? A ver. Puede ser problemas de memoria también, Ajá, problemas de... pobreza de vocabulario también o escasos conocimientos previos. Muy bien. Hay mucha carencia de conocimientos previos. Marco, ¿por qué? A ver, adelante, Marco. Yo pienso, profesor, que a veces es porque el texto que lee o el libro que lee es porque no resulta de su interés, y es por eso que le presta la mínima atención. Pero en cambio, si lee un texto que sea de su interés, o sea de su agrado, tal vez pueda prestarle una mejor atención. Ajá, muy bien. Sí, también a veces como sea el texto o libro tal vez es llamativo y entonces a una persona le da ese querer de leer y aprender más. También puede ser. Correcto, muy bien. Entonces, definitivamente estamos ahí entendiendo que ¿por qué uno no comprende? A ver, finalmente Liz Naida, adelante, la última participación. Liz, está levantando la mano. Bueno, ¿por qué no comprende lo que lee? Y coincido mucho con ustedes en el sentido de que falta de concentración, ¿qué más podemos recoger? Que hay escaso conocimiento previo. Tal vez el aspecto físico, ¿no? El lugar donde hemos elegido para leer no es adecuado. Han hablado también del libro que se ha elegido para leer, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Ahora, no es de su agrado, entonces habría que el libro que está leyendo no es de su agrado, obviamente no lo va a entender, ¿no? Obviamente. Ahí estoy viendo en el chat que dice Merly concentrarse, ¿no? Poner entusiasmo. Algo que es muy interesante también que Merly nos dice que es el entusiasmo, ¿no? O sea, uno para leer, para comprender, necesariamente tiene que tener motivación. Si no hay motivación, pues no va a leer, no va a comprender, por más que utilice la mejor técnica del mundo, ¿no? Y eso es lo que ustedes probablemente también están haciendo, ¿no? ¿Por qué están en las clases? ¿Por qué están asistiendo aquí? Porque hay una motivación y la motivación vuestra es ingresar al instituto. Y eso hace que ustedes, por ejemplo, se levanten temprano, desayunen temprano, estén en un lugar adecuado, ¿no? Ahí con sus lapiceros, con sus cuadernos, tomando datos, escuchando, formulando preguntas. Hay una motivación. Si no tendrían la motivación, obviamente no estarían acá. Entonces, un factor también importante es la motivación. Y otro factor, permítanme comentarles, y me dicen si están de acuerdo o no, es el hecho, por ejemplo, de la autoestima, ¿no? Es un hecho también muy importante, ¿no? Para poder yo leer un texto de alguna manera, para poder estudiar inclusive, para poder prepararme en todo sentido,
debo estar emocionalmente estable. Porque si tengo algún problema emocional que me causa desconcentración, entonces obviamente eso va a estar en mi cabecita dando vueltas y vueltas y vueltas y no voy a tener la adecuada concentración. Entonces el factor emocional, factor emotivo es muy importante también al momento de leer y al momento de comprender. ¿De acuerdo? Entonces, esos factores, por favor, consideremos de ahora en adelante cuando tengamos esta situación. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de texto nos presenta PISA? Y sobre todo lo que yo voy a evaluar son básicamente estos. Textos descriptivos, algunos ya estaban mencionando, descriptivo, ¿no? Vamos a desarrollar cada uno de ellos. Habla de la formación, ¿no? La información que se refiere a propiedades, características, ¿no? Yo puedo describir, por ejemplo, aspectos físicos, aspectos psicológicos de las personas, en fin, puedo hacer todo ese tipo de descripción. Los narrativos, que se refiere a un texto que tiene en cuenta el tiempo, ¿no? Inicio, nudo, desenlace. Entonces, narrativos. Los expositivos tal vez sean los textos que más vas a utilizar en tu formación profesional. Adelante, hay una pregunta por ahí. Nélida, pregunta. Ya, sigamos. Bueno, te decía que los expositivos son textos que tú vas a realizar mucho, mucho en tu formación profesional, en tu formación académica inclusive, porque ahí vas a poder desarrollar adecuadamente tu texto. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otro tipo de texto tenemos por aquí? Tenemos los textos argumentativos. Eh, Personalmente considero que si un estudiante logra entender, logra escribir un texto argumentativo, este ha dado un paso más en el mundo de la comprensión, porque la argumentación no es fácil, ¿ah? Es muy interesante hacer un texto argumentativo y sobre todo comprender. Y los textos instructivos, ¿no? Estos nos van a indicar, por ejemplo, cómo hago una tarea, cómo realizo una labor, una actividad, ¿no? Un manual. Todos tenemos un celular y cómo manejarlo viene en el manual. Y debemos leerlo, ¿no? Y si no leemos, por eso es que nuestro celular se malogra, nuestra laptop se malogra, ¿no? Por esa razón. Entonces, tipos de textos que necesitamos mencionar. ¿Hasta ahí se está comprendiendo, queridos estudiantes, o hay algo que repetir? A ver, ¿se comprende? Sí, profesor, todo está bien. Profesor, está bien. Correcto. Si hay dudas, por favor, Profe. no duden en decirlo, ¿ah? Siempre digo a mis estudiantes de la universidad que, sobre todo a los de derecho, ¿no? A ellos les encanta la cuestión jurídica. Les digo, a ver, dígame, en el Código Procesal Penal, ¿no? ¿En qué artículo, en qué inciso dice que tener dudas es penado, ¿no? No es penado, queridos estudiantes, ¿ah? No, 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 no es un delito. Cuidado que por ahí tengas una duda y me digas, ahí no voy a preguntar porque el profesor me va a meter a la cárcel. No, al Una contrario. pregunta, profesor. Muy bien, pregunta. En el texto, lo que es los textos argumentativos, ¿es la Ujú. opinión o lo que piensa el autor? Muy bien, Erika. Sí, en un texto argumentativo, la diferencia entre un texto expositivo y un texto argumentativo es sutil. Muchos confunden esto, que es muy importante, ¿no? Cuando, por ejemplo, y vamos a desarrollar un poquito más eso después, pero adelanto un cachito, ¿no? Eh, un texto expositivo es es el hecho de decir o contar aquello que tú ves tal cual, sin alterar nada, ¿no? Sin agregar nada. Al agregar me refiero a la opinión. Eso es un texto expositivo. Pero en un texto argumentativo, como su nombre lo indica, tú vas a argumentar. ¿Y qué es argumentar si no dar tu opinión? ¿No? ¿Qué es argumentar si no es dar tu punto de vista? ¿Por qué doy mi punto de vista? Porque quiero convencer de mi idea. Entonces, fácilmente yo puedo diferenciar un texto expositivo de un texto argumentativo, ¿no? Un texto expositivo, si leo y termino de leer bueno, termino con la idea, uy, esta información es interesante. Genial, texto expositivo. Pero si luego de leer termino convencido
de una, no sé, de una idea. Entonces digo, ah, este es un texto argumentativo. Los candidatos, por ejemplo, ¿no? Ahora van a venir a argumentar su posición, ¿no? Habría que escuchar qué argumentos utiliza para poder convencernos. Ahora, si el argumento es, por ejemplo, vota por mí y te voy a dar trabajo, eso no es un argumento. Eso es cualquier cosa, ¿no? Tiene que ser un argumento sólido, bueno. Por eso digo que si un estudiante logra desarrollar, comprender adecuadamente un texto argumentativo, entonces ha dado un paso más, ¿ya? Vamos a desarrollar más de eso con ejemplos, no se preocupen. Textos instructivos, bueno, lo que decíamos, ¿no? Leer temas, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sabes? Para que esté más clarito, ¿no? Conozcamos un poquito más de estos textos, a ver. Miren, texto narrativo, ¿no? Todos hemos escuchado una narración, ¿verdad? Un cuento, una fábula, una novela, tal vez una leyenda, ¿no? Y hay algo muy interesante en estos textos, ¿no? Que tienen un inicio, tienen un nudo y un desenlace. Hay personajes, hay un espacio, hay un narrador y cuenta su historia, ¿no? Eso es un texto narrativo, ¿no? No hay que ser muy acuciosos para diferenciar o descubrir que se trata de una narración, ¿ya? Eso no hay problema. Ejemplo de una narración te voy a poner acá, a ver, mira esta narración bonita, que dice ahí, ¿no? Había una vez una mota de polvo tan sola, que se aburría en casa de de una señora rica y voló hasta la casa de una señora pobre y fue feliz allí porque se reunió con cientos de compañeros. Eso es un texto narrativo, ¿no? Donde va a haber la narración, ¿no? Inicio, nudo, desenlace, hay narrador testigo, protagonista, omnisciente, hay personaje principal, secundario, hay personajes incidentales, hay manejo del tiempo, hay narraciones en orden cronológico, hay narraciones con alteración del tiempo, en fin, eso es un texto narrativo, ¿ya? Entonces, en el examen yo voy a poner textos y voy a preguntarte, ¿y qué tipo de texto es? Entonces, tenemos que saber. Alison me dice, mayormente un texto narrativo empieza con había una vez, claro que sí, muy bien. Eso ya, mira, imagínense, hay estudiantes que ya ya han entendido ese aspecto de la narración y hay ciertos indicadores, ¿no? Ciertos indicadores que ya sin necesidad de leer el texto, ¿ah? Y esos indicadores poco a poco tú los vas a estar adquiriendo. Entonces, por ejemplo, dice, había una vez, érase una vez, hace mucho tiempo, un día. Entonces, esos son indicadores que te van a decir, ah, esto es un texto narrativo. Oye, ya no leas todo el texto, sino ve este indicador, ese es narrativo. Listo, ¿no? Muy bien, Alison, ¿ah? Yo sé que estoy seguro que ustedes también tienen esos indicadores. Los descriptivos, te decía, ¿no? ¿Qué son esos famosos textos descriptivos? Ah, los descriptivos. Describir. ¿Qué describo? Personas, animales, objetos animados. ¿Ah? Ahora, la descripción no solamente es física, pues, ¿no? No solamente lo que se ve, ¿no? Cualidades, características. Claro que sí, muy bien. Cualidades, ¿no? Descripción psicológica, ¿no? La descripción es muy importante, ¿no? Hay que entender esa idea, ¿no? Entonces, descripción, ¿cómo es el objeto, no? Aquí hay una abundancia de adjetivos, porque obviamente en la descripción tengo que utilizar adjetivos, grande, pequeño, bonito, azul, rojo, ancho, no sé, son los adjetivos, ¿no? Eh, y la descripción, hacer texto descriptivo es todo un arte, ¿no? Hay personas que hacen descripción, autores que hacen descripción, y lo hacen magníficamente, en 4, 5, 6, 10 hojas inclusive, ¿ah? Una narración, y es interesante. Ejemplo de un texto narrativo, a ver, de un texto descriptivo, ¿ya? Muy bien, ¿qué me dice ahí? Descripciones cualitativas, muy bien. ¿Qué dice Rubiño? Narración, exposición, descripción, argumentación, esos tipos de pizza. ¿Hay? Sí, Robiño, tenemos ahí, todo lo que estoy disertando ahora son textos que están dentro de lo que nos dice PISA, ¿ya? Ejemplo de un texto descriptivo. Aquí está, ¿ve? Este perrito. Dice, es un perro negro de color, es un perro grande de color negro, azabache,
Tiene las patas largas y robustas, sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color blanco, en su collar hay una placa en la que podrás leer su nombre y ese se llama Bobby, ¿no? Entonces, tenemos ahí, ¿no? Los textos descriptivos. Describir, descripción psicológica, descripción física y a veces una mezcla entre los dos, psicológica y física, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos los textos, tipos de textos descritos. Recuerda que estamos en tipología textual, ¿no? Todavía no estamos en formato textual. Entonces, eso vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Puedo describir de todo, ¿ah? Puedo escribir a personas, animales, objetos, ¿no? Ahora, el que hace descripción, no solamente, pues, por ejemplo, describe un árbol, ¿no? Para nosotros que no hacemos descripción, podría ser, uy, yo veo ahí árboles, perdón, hojas, tallo y tronco, ¿no? Listo, se acabó. No, para el que hace buen uso de la descripción, ahí ve todo un mundo, ¿no? Y por ahí se demora un montón en su descripción, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Sigamos, a ver. Acá tenemos más tipos de textos. Los expositivos, justo ahí lo que hace un momento preguntaba Erika, si mal no recuerdo. Eh, Textos expositivos tendría que ver mucho con, por favor, los textos expositivos tienen que ver mucho con los trabajos que vas a realizar. Tú como estudiante, mañana más tarde, cuando seas cachimbo, vas a hacer mucho de estos textos, ¿no? Porque te van a pedir investigación, ¿no? Te van a pedir investigación. Tu docente, de, o sea, de matemática, de comunicación, de literatura, de laboratorio, te va a pedir trabajos, ¿no? Entonces, ahí tú vas a hacer texto expositivo. Entonces, habría que preguntar al docente, ¿no? Profesor, ¿cuál es el fin? ¿Qué voy a hacer con este texto, no? Entonces, hay que decir, ah, solamente vas a exponer. Ah, ok, entonces, texto expositivo. O te dice, por ejemplo, vas a escribir sobre COVID-19, pero quiero que tú pongas tu opinión ahí, ¿no? Es más, quiero que preguntes a tus profesores y des su opinión, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de texto sería eso? A ver, ¿qué dicen por ahí? Dice Caterina, profesor, en un cuento, ya, en un cuento, puede existir dos tipos de textos, ya sea narrativo, descriptivo, cuando digamos narración. Claro. Ahora, estamos diferenciando individualmente los textos, ¿no? Texto expositivo, narrativo y todo eso. Pero puede haber dentro de un texto ciertos aspectos descriptivos, pero no, por ejemplo, al momento de clasificar la tipología, no hay híbridos. No significa que a este texto, ¿qué es? A este es un texto descriptivo. Descriptivo positivo. No, no existen los híbridos, ¿no? Siempre hay algo que domina. Muy buena pregunta, ¿quién? Catherine, ¿no? Buena pregunta, Catherine. Puede haber en un texto ciertos matices de descripción, puede haber tal vez algún tipo de instrucción también, pero no existe híbridos, es decir, yo no puedo clasificar, por ejemplo, para efectos de evaluación, a este es un texto narrativo expositivo o argumentativo expositivo, no, no existe eso, ¿ya? Siempre hay un tipo de texto que domina más, entonces, narrativo, dentro hay un matiz descriptivo, muy bien, pero el texto es narrativo, muy bien. ¿Qué dice Alison? También para hacer un guión de exposición, claro que sí, muy bien. Mercedes, ejemplos, profe, de textos instructivos. Sí, ahorita llegamos a eso, Mercedes, no te preocupes. Claro, la pregunta que hacía, ¿no? Si te pide tu docente, oiga, vas a hacer un texto, vas a hablar sobre COVID-19, pero además quiero que pongas tu opinión. De hecho, que eso ya es un argumentativo. Deja de ser expositivo porque ya estás poniendo tu opinión, ya estás poniendo tu argumento. Entonces, ahí hay que tener en consideración eso. A ver, un texto expositivo, ejemplo de un texto expositivo. Tenemos un texto expositivo, mira. Artículos, ¿no? Dice ahí el ejemplo, ¿no? Uno de los aspectos más populares de las ciudades romanas eran las luchas de gladiadores, ¿no? Los gladiadores eran esclavos, con frecuencia enemigos capturados en el campo de batalla.
Siempre combatían a muerte, pero aquellos que caían vencidos después de luchar con valor podían salvar su vida si el público lo solicitaba. Eso es un texto expositivo, porque está narrando un hecho real, un hecho objetivo que ocurrió. Si este personaje dijera ahí, para mí esta situación era bárbara porque no era posible que como los esclavos van a pelear por su vida, es más, la sociedad romana era una sociedad cavernaria, ahí estaría transformando su texto a algo argumentativo, ¿no? Entonces, fíjate la diferencia sutil, ¿ah? Exposición de las ideas tal cual, sin opinión absoluta de la persona, ¿no? Ahora, ¿qué es un texto argumentativo? Un poquito más aclaramos ahí. Aquí sí tienes que defender tus ideas. Tienes que dar tu opinión, ¿no? Tienes que decir lo que piensas y sobre todo por qué, pues, ¿no? La argumentación es eso, la magia de la argumentación no es solamente decir, oye, estoy en contra, o vota por mí, sino es por qué, ¿no? Y ese argumento tiene que ser sólido, bueno, ¿no? Dar a conocer nuestro punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Y eso es argumentar, queridos estudiantes, ¿no? Entonces, ¿dónde encuentro ese tipo de textos? Por ejemplo, un artículo de opinión, críticas de prensa, columnas periodísticas, videocolumnas, en fin, todo esto, ¿no? Noeli me dice, ¿cuál es la diferencia entre un expositivo y un descriptivo? Noeli, el descriptivo describes tal cual, o sea, tú tienes que entender esa idea, descripción tal cual, ¿no? ¿Cómo describes algo, no? Como dice en el ejemplo del perrito, las características físicas, ¿no? Tiene pelo, no tiene pelo, por eso hay abundancia de adjetivos, de color negro, blanco, tiene orejas largas, en fin, eso es descripción. Esa idea tiene que estar muy, muy presente. Expositivo es cuando yo toco un tema, por ejemplo, hablemos del COVID, ¿no? El COVID, que obviamente es un tema que todos vamos a conocer. El COVID. No solamente vas a describir el COVID, sino tienes que hablar, por ejemplo, del origen del COVID, dónde se dio, cuál fue el progreso de esta pandemia, harás una cronología de tiempo, si es posible, hablarás del COVID, qué efectos tiene, qué no, qué es nocivo, no es nocivo. Eso es un texto expositivo, ¿ya? Diferencia entre un expositivo y un descriptivo. Alison me dice los artículos científicos. Los artículos científicos, Alison, son expositivos. Son expositivos. El trabajo de investigación, ese sí es argumentativo, es decir, tu tesis. La tesis que tú vas a realizar para graduarte del instituto, ese es un texto argumentativo, porque vas a plantear una tesis, ¿ah? Vas a hacer hipótesis, vas a convencer de un supuesto. Por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero convencer a mi jurado ¿sobre qué? Sobre las tabletas repartidas por el Ministerio de Educación son nocivas para el aprendizaje. Listo. Tienes que convencer de eso. Y eso es argumentación. Cuando yo hago un artículo científico, ya eso es un texto expositivo. ¿Se entiende? ¿Se comprende, queridos estudiantes? A ver, o estamos volando mucho. A Sí, ver. profe, sí se Está bien, comprende. profesor. Sí, está bien, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ya, profe. muy bien, muy bien. Está Muy bien. bien, profe. Muy bien. Entendible, Continúe. profe. Muy bien, creo que me he emocionado un poco, pensé que estábamos en... Ya, dígame si estamos volando, ¿no? Está bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Sí, profe, Entonces, está muy bien. Sí, muy bien. correcto. Gracias, gracias. Entonces, sutil diferencia, queridos estudiantes, entre un texto expositivo y un argumentativo. La argumentación implica opinión, implica convencer. Expositivo no. Expositivo tal cual encuentro la información, esa la presento, ese es expositivo. Muy bien. Y ahí había una pregunta de un estudiante. Ahí está, mira, en un texto argumentativo, un ejemplito chiquito nada más. Crítica de cine, por ejemplo, ¿no? Es cierto que se trata de su primera película, pero eso no justifica que algunas escenas carezcan de originalidad y que la primera hora sea aburrida para los espectadores. Además, la interpretación de los actores deja mucho que desear. Eso sí, la música no está mal. Nota que la argumentación no solamente es decir, oye, estoy en contra o estoy a favor, sino hay que decirlo por qué. Y esa argumentación tiene que tener
cuerpo, queridos estudiantes, tiene que tener base. Si no tiene esto, esa argumentación es fácilmente refutable. Oiga, hay un montón, ¿no? La argumentación lleva un debate, ¿no? Y el debate, pues, tú argumentas algo y un dos por tres refutan tu argumento y quedas mal. La argumentación tiene que ser lógica. Por eso que nuestra clase política, ojalá que cuando vengan a pedir tu voto, no te convenzas rápidamente, ¿no? Y vota por mí y te voy a dar trabajo, ¿no? O te doy estito, o te doy un lapicero, un polito. No, 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 no. Señor, ¿por qué voy a votar por usted? Convénzame. Argumento sólido, por favor. Esa debe ser nuestra posición, ¿no? A propósito de textos argumentativos, ¿ya? Ahora, finalmente, queridos estudiantes, finalmente, un instructivo. A ver, ¿qué es un instructivo? Muy interesante, ¿ah? No vayan a creer que el instructivo es, bueno, un texto solamente así por así. No. El texto instructivo, queridos estudiantes, nos lleva a entender secuencias, nos lleva a entender pasos, nos lleva a entender formas de hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo se hace, ¿no? ¿Dónde encontramos eso? Por ejemplo, en las recetas de cocina, ¿no? Recetas de cocina, en los manuales. Hay una diferencia entre un manual y una guía, ¿no? Unas instrucciones, ¿no? Obviamente tiene etapas, ¿no? Ahí nos dice Liz algo como para hacer tareas, claro, ¿no? Procesos, ¿no? Clases por ejemplo, de conducción, ¿no? De manejo, ¿no? Siempre hay etapas, ¿no? Que tenemos que hacer, ¿no? Este, mm, todo, ¿no? Siempre tenemos, compramos un celular, un buffer, una tablet, un Nintendo, no sé. Tenemos también manuales, hay que leer los manuales, eso es que es muy importante. Ahora, no solamente se trata de saber, queridos estudiantes, los tipos de textos que estamos viendo, son narrativos, no, hay que saber la estructura. Cada tipo de texto tiene una estructura, queridos estudiantes. Por ahí, la importancia de nuestra clase es que tú tienes que saber esa estructura, pues, ¿no? ¿Cómo empiezo a escribir? ¿No les ha pasado alguna vez a ustedes, por ejemplo, cuando vuestro docente les decía, ya, escriba un texto? Y tú, con todas las ganas del mundo, ¿no? Ya mi lapicero, ¿no? Mi papel, mi hojita, y te sientas ahí y pones el lapicero encima de tu papel. Un momento, por favor. Se cayó la cámara. Perdón, perdón. Decía, al momento de escribir, ¿no te ha pasado alguna vez que tú estabas ahí tal vez queriendo escribir un texto y no tenías idea de cómo hacerlo? Entonces, eso sucede obviamente cuando tú tienes un problema de desconocer la estructura, no conoces la estructura del texto. Por ahí que esta clase también nos va a servir mucho, estas clases, para entender esas estructuras que necesitamos entender. Al momento de escribir un texto, queridos estudiantes, tenemos que conocer esa estructura. Y conforme va pasando las clases, vamos a estar aprendiendo qué estructuras tiene. Entonces, en un texto instructivo, obviamente hay adverbios, hay conectores. Vamos a ver un ejemplo de un texto instructivo, ¿ya? Aquí. He preparado aquí. Bueno, es un ejemplo retro sobre los cassettes. A ver, ¿quiénes han visto cassette? A ver, yo he visto cassette, ¿ah? Yo, profe. Yo también. Ya, muy, o sea, son más o menos por ahí. Yo también, profe. Muy bien, muy bien. Ahí de esta generación, ¿no? La generación de los millennials ya no saben qué es un cassette, ¿no? Conocen un USB, bueno, en fin. Bueno, Tocadisco. un tocadisco. Antes era así, pues, ¿no? Bueno, en un cassette, bueno, ahí tenemos primero, ¿no? ¿Qué se hacía, no? Para grabar, ¿no? Primero se conecta la grabadora a la red eléctrica, después se abre la tapa y se introduce la cinta, se pulsa la tecla de grabación, en fin. Eso es un texto instructivo. ¿Hay estructura? Claro que sí. Hoy por hoy las estructuras de un texto instructivo están en un celular, en un televisor,
receta de cocina, manual para armar y desarmar una bicicleta, en fin. Todo eso son textos instructivos, queridos estudiantes. ¿Ya? Entonces, según PISA, según el concepto que estamos tomando de PISA, tenemos ¿cuántos tipos de textos? A ver. ¿Cuántos? Ya para cerrar. 6 tipos de textos, ¿segura? No, son 5, ¿no? Cinco, profe, pero profe. hay uno que no, casi no se, no entra. 5. A ver, ¿cuál es Son ese 5. casi que no entra? El transaccional. Ese transaccional es formato, no es tipo, ¿ya? Cuando hagamos formato textual, ahí vamos a hablar del famoso texto transaccional. Mire, para que tú lo comprendas rápidamente, escúchame con atención. Cuando hablamos de tipo, para yo saber cuándo un texto es narrativo, descriptivo y positivo, tengo que leer. ¿Me entienden? Tengo que leer. ¿Ya? Escúchame con atención lo que te voy a decir. Para yo saber si es un texto narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo, tengo que leer. Si quiere el primer párrafo, el segundo párrafo, y si es todo, mejor, ¿no? Una vez que yo lea todo el texto, yo puedo decir, este texto es narrativo. No, este es instructivo, no, este es expositivo, este es argumentativo. Para tipo de texto. Pero cuando hablemos, por ejemplo, de formato, cuando yo escucho la palabra formato, se me viene a la cabecita automáticamente la palabra forma, ¿verdad? Entonces, para yo saber formato de un texto, no necesito leer. Simplemente veo la forma de un texto. Es decir, ¿qué es lo que entra a mis ojos? Entonces, por ejemplo, ¿no? Las hojas de un árbol, ¿no? ¿Qué forma tienen las hojas de un árbol? Alargadas, ovaladas, dentadas. He visto, ¿no? La forma. Entonces, cuando hablo de formato textual, cuando vamos ahora a la siguiente clase, la siguiente semana, no voy a tener la necesidad de leer. Simplemente yo voy a ver el texto en el papel, mi docente me va a mostrar un texto, ¿no? Y yo voy a ver, ok, este es el formato. Ahí es que está el famoso formato transaccional. ¿Ya? Ahí tenemos ese formato. Muy bien, queridos estudiantes. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí, profe. Correcto. Sí, profesor. Muy bien. Sí, Vamos a profe. Muy bien. Vamos a regresar a nuestra pantalla, ya para Sí, ir cerrando. profe. Muy bien, ya para ir cerrando nuestra sesión. Así van a ser nuestras sesiones, ya para ir cerrando, queridos estudiantes, quiero mostrarles un poquito acerca del manejo de, algunos estudiantes me están preguntando por ahí, profesor, ¿y dónde está ese material del cual usted está hablando, no? ¿En qué parte se encuentra, no? Está aquí, mira, te voy a mostrar, a ver, me vas a decir si ves mi pantallita, un momento, por favor. Ujú. Esto no es. Ujú. Tampoco es esta, un momento. Todo lo que estamos hablando, queridos estudiantes, está dentro de tu aula virtual. A ver, voy a bajar esta información. Muy bien, a ver. Bien. Se ve mi pantalla, ¿verdad? No, No, profesor. profesor. Sí se ve, profe. Profe, A se ver. está bien hacer de tipología textual, más no el otro. Ok, muy bien, pues vamos a compartir otra vez mi pantalla, ¿ya? Siempre voy a preguntar porque tú sabes que yo no manejo dos pantallas para pronto, vamos a ver, por eso te pregunto esto. ¿Ahora se ve? Sí, profesor. Sí se ve. Sí se ve, sí se Muy ve. bien. Sí, Sí se profe. ve, profe. Muy bien, esto que te estoy mostrando es tu aula virtual. Yo tengo la misma aula que tú, ¿no? Mire, razonamiento verbal,
Eso entras por el Moodle, ustedes saben. Recomiendo, por favor, que em, vean los tutoriales, ¿no? En los tutoriales está todo. Bueno, razonamiento verbal, ¿no? Ahí está, por ejemplo, un poquito de la introducción. Aquí está el contenido del curso, mira. Si yo hago clic aquí, ahí está el contenido, mira. Justo lo que vamos a tocar esta semana, tipología textual. La siguiente semana, formato textual. Tenemos sinónimos, antónimos, bueno, luego lo que vamos a tocar, ¿ya? Estos son horarios míos. Ahora, acá está, del 11 de enero al 15 de enero, justo lo que estamos haciendo esta semana. Ahí te he puesto un concepto introductorio de lo que estamos trabajando ahora. Y aquí donde dice presentación de la clase, está este material que estoy compartiendo contigo, este de acá. Entonces, vamos, bájatelo, revísalo, archívalo. Te he puesto un videíto, mira, antes de la presentación, perdón, dice, te presento el material que será desarrollado en clases. Por favor, estúdialo y prepara tus preguntas para la sesión. Tú revísalo, chequéalo. Hay un video que te he puesto. Te invito a ver el video para aprender algunas técnicas de comprensión lectora. Revísalo. El video no es de 40, 50 minutos para que te me aburras. No, es un videito de 5 minutos máximo, muy puntual, muy preciso. He escogido un video que te va a encantar. Aquí está el fundamento teórico. Todo lo que estoy hablando ahora está aquí, mira. Si tú ves mi pantalla, ahí está. Bájate este material, está en PDF, ¿no? La lectura, hemos hablado de tipos de lectura, ¿no? En fin, vamos a tocar todavía la siguiente clase esto. Hemos hablado de la lectura silenciosa, en fin. Antes, durante y después, tipos de textos, y aquí está la bibliografía. Puedes revisar documentos en la bibliografía para tu archivo, ¿no? Luego, aquí mismo está aplicando lo aprendido, los ejercicios que vamos a ver en la siguiente clase. Sin embargo, puedes tú ya estar ya viendo. Ahí está, mira, algunos textos son un poquito amplios. Puedes estar practicando también, buscando las respuestas. Y esto es muy interesante en la parte final. Yo le he puesto el gran reto, así se llama, que dice ahí, te reto a responder las preguntas propuestas en esta primera semana. Para hacerlo, solo debes hacer clic en el enlace. Mucha suerte. Esto es parte de gamificación, un poquito de dinámica, ¿no? De la clase. Lo vas a hacer cuando terminemos toda la siguiente clase. Entonces, ¿en qué consiste? Haces un clic acá y te muestra esta pantalla verde. ¿Se ve, no? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla verde? Sí, profesor, sí se ve. Sí, Muy profe. bien. Sí se Sí, ve. profesor. Muy bien. Entonces, lo único que tienes que hacer es hacer clic acá, tipología textual, y respondes las preguntas, ¿no? A manera de comprobar, autoevaluar tu aprendizaje, ¿no? Vas comprobando. ¿Son cuántas preguntas que he preparado? Son 10 preguntitas. Respondes, seleccionas, siguiente, siguiente, y te va a dar tu puntaje, ¿no? Y luego hacemos un feedback de eso en la siguiente clase también. Entonces, va a haber siempre en cada unidad, en cada semana, siempre voy a poner eso. Mira, por ejemplo, del 18 de enero al 22 ya están los materiales. Voy a habilitar el fin de semana, el día viernes, para que tú puedas leer el fin de semana, bajarte el material, ver el videíto, marco teórico. Tenemos otro gran reto. La subsiguiente semana también tengo ya el material, el gran reto, en fin. Esa va a ser la metodología. Te sugiero que puedas entrar a tu aula virtual, navegar. Si ves alguna duda en el WhatsApp, por favor me lo escribes. No puedo entrar, no puedo ver. Yo voy a estar orientándote adecuadamente en ese sentido. Entonces, queridos estudiantes, nada más agradecerles por vuestra presencia. Si hubiera alguna pregunta, responderles ya para ir cerrando nuestra sesión. ¿Alguna consulta, alguna duda, algún comentario tal vez? ¿Por ahí? Yo, profesor, en el gran reto nos piden ingresar un correo electrónico. ¿Ese es el correo institucional? A ver, el gran reto voy a mostrar otra vez. ¿Dónde está? A esta de la primera semana, ¿sí? Sí, profesor. ¿Dónde les pide un correo? Acá no me pide. Bueno, si les pide un correo, pongan vuestro correo institucional y ya. Ujú. ¿A alguien más le ha sucedido ese problema? No creo, sí.
Sí, profesor, a mí también me parece lo de la compañera. Ujú. Entonces pongan vuestro correo institucional, pero recuerda, este gran reto lo hacen, tenemos clases el día viernes, una vez el día viernes terminado, en la tarde, así fresquito, fresquito puedes hacerlo, o el fin de semana, si tú quieres. No lo hagas antes porque obviamente los temas o las preguntas que he puesto ahí no están del todo, todavía falta una clase para terminar nuestro tema. ¿Ya? Entonces, el gran reto está chévere, ojalá que les guste, he tratado de implementar, hacer más bonita el aula para que sea muy atractivo, ¿ya? Muy bien, Profesor Dani, una consulta. adelante. El curso grabado que ahora está realizando, ¿en qué parte lo va a colgar? Porque muchos profesores dicen que lo han grabado en las clases, pero no lo cuelgan en la plataforma. Muy bien, muy bien. Buena pregunta. Aquí lo voy a poner, mira, a ver, permíteme mostrar. Ahorita no lo puedo hacer porque todavía estamos en clases. Aquí mismo, mira, en tu aula virtual, aquí después del gran reto, voy a crear un enlace y va a ser, el tema va a ser videoclase uno, grupo 2, grupo 3, dependiendo. Ustedes son grupo 2, entonces entrarán pues videoclase, grupo 2, aquí mismo, ¿ya? En este mismo lugar voy a poner las grabaciones ahora mismo. En la tarde voy a estar subiéndolo, de repente de acá a unos 15 minutos, si es que ya está disponible. Eso descuiden, no se preocupen. Es más, en el WhatsApp voy a estar dando la alerta para que ustedes puedan entrar a ver el video. ¿Ya? Muy Gracias, bien. profe. Que tenga un lindo día. No, a ustedes también agradecerles por vuestra presencia. Mucha suerte, mucha fuerza en la clase y nada. Vamos, adelante con todo, ¿ah? Nos vemos el día viernes. Adiós, cuídese. Hasta luego. Adiós, profe, Hasta luego. cuídese. Chao, profesor. Chao, profesor. Cuídate. Bueno, Chao, profe. Que tengan una linda tarde. igual ustedes, nos vemos. Hasta luego. Cuida, lave su ropa.